Amén. Muy bien, mis hermanos, el Señor me los bendiga nuevamente. Estamos con nuestras Biblias entonces abiertas en Apocalipsis y vamos a continuar con el estudio del capítulo 8. Entonces vamos a iniciar la lectura en el capítulo 8 y vamos a leer hasta el verso 13, ¿sí? Dice entonces así la palabra de Dios. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. El primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Dios añada bendición en su palabra. El sermón se llama La oración del justo puede mucho. Esta es la segunda parte de este tema, que se encuentra en el capítulo 8. Y este sermón se llama Las primeras trompetas de advertencia. Las primeras trompetas de advertencia. Una vez más, Dios, hermanos, escucha las oraciones y las súplicas de su pueblo. Entonces, Él impone y ejecuta sus juicios. Él determina su nivel de impacto, su alcance y su fecha a quienes específicamente afectaría directamente y a quienes indirectamente. Si hacemos un ejercicio acerca de la oración y vamos a Salmos 137. Salmo 137 es un salmo muy peculiar porque se encuentra dentro del grupo de los salmos imprecatorios, y esos son los salmos de maldición. Salmos imprecatorios. El Salmo 137 lee así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, y al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pasamos al verso 8, el cual dice así: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Ahora sí dice el verso 8: oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Escuche esto: bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Mi hermano, esto es un salmo.
Y al final del Salmo dice, bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. ¿Por qué el salmista expresa estas líneas en oración a Dios? Ese salmo es una oración que llegó al cielo. Es un salmo que está en esas oraciones que explicamos hoy hace 8, en ese incensario. Ahora, antes de explicar por qué el salmista expresa eso, podemos preguntarnos, ¿Dios contesta este tipo de oraciones? Claro que sí, está en su palabra. Dios, quien es justo y todopoderoso, actúa a veces con rapidez, otras veces o en otras ocasiones en el momento que Él ya ha determinado. Ese salmo es un ejemplo de la oración de los justos que claman por justicia. En ese momento el salmista estaba, mis hermanos, en esclavitud por los babilonios. Y los hermanos de ellos, los edomitas, que vienen de la tribu de Saúl, eran hermanos, y en lugar de haberles ayudado, haber hecho algo, lo que hicieron fue burlarse de ellos y dijeron, arrásenla hasta sus cimientos. Ellos no debieron haber hecho eso. Entonces el salmista reclama y dice, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Debemos tomar, mis hermanos, ahora ese salmo como un modelo de oración. Bueno, yo en lo personal diría que no, ¿verdad? Dios nos manda a orar por nuestros enemigos. Pero sí es un ejemplo, mis hermanos, de que clamar por justicia en oración no es pecaminoso. Dios es un Dios de justicia y los juicios que vamos a ver son el resultado, como dijimos hoy hace 8, también de oraciones. Son oraciones contestadas. Dios en su justicia ejecutará sus juicios, mis hermanos, a todo aquel que Él quiere. Y muchas veces, aunque nos duela, aunque lo veamos duro, pero hay niños también que recibirán estos juicios que vamos a leer. Jóvenes también, ancianos, aquellos sectores de la sociedad que vemos muchas veces vulnerables, bueno, justamente recibirán también estas trompetas de la ira de Dios. Esos toques de trompeta son la respuesta entonces de un pueblo que en la tierra gime y clama a Dios por justicia. Y primeramente tenemos en cuenta en nuestra mente los destinatarios, aquellas iglesias del Asia Menor que estaban siendo perseguidas, estaban siendo limitadas en su estilo de vida, no podían trabajar, no podían alimentarse, algunas, como hemos visto repetidas veces, estaban en estado de indigencia por causa del evangelio. Bueno, ellos en oración están clamando por justicia, están clamando a Dios para que Él actúe soberanamente en justicia. Y Dios responde. Ahora bien, al adentrarnos a los toques de las trompetas, es notable una similitud entre los sellos y los 4 trompetas. Si usted ve los primeros 4 sellos y compara con las 4 trompetas, vas a ver que esos 4 sellos se veía la vida en la tierra impactada. Igualmente lo veremos como las trompetas, los primeros toques de trompeta, igualmente van a impactar la vida en la tierra, pero lo que Juan nos va a hacer ver es que hay una intensidad, una magnitud en cuanto a esta visión de las trompetas. Los sellos dan detalles de los juicios de Dios y las trompetas dan detalles de los mismos juicios, añaden detalle. Por eso hemos visto reiteradamente, lo hemos dicho, el Apocalipsis no se debe ver de manera lineal, ni se debe ver como eventos cronológicamente ordenados, uno después del otro. Juan narra los mismos eventos una y otra vez de diferentes ópticas, arrojando más luz, más intensidad, más detalles acerca de la misma visión. El Apocalipsis es un libro para dar también consuelo para los que vivieron en tribulación en el pasado, para los que viven en tribulación en el presente y para los que viven en tribulación o tal vez viviremos en tribulación en un futuro cercano
o lejano, no lo sabemos, pero este libro tiene ese propósito, darnos ese consuelo. El Apocalipsis y toda la Escritura no se escribió para asustar al creyente, sino para prepararlo. Eso en cuanto al creyente. Mas para el impío se escribió para advertirle del juicio y de la ira de Dios y del Cordero, y que sepan que deben arrepentirse. El sexto sello describe el terrible juicio sobre los moradores de la tierra, como lo vimos. Bueno, aquellos que aborrecen a Dios, como lo hemos visto, aquellos moradores de la tierra, que son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios, aborrecen al pueblo de Dios. Esos son los moradores de la tierra. Y que en resumen son idólatras. Y de igual manera la séptima trompeta anuncia terribles juicios también sobre ellos, así como el sexto sello lo hizo. De modo que es muy evidente el paralelismo entre los sellos y las trompetas, ¿verdad? Vimos también que los primeros 4 sellos forman una misma unidad y es igual con las trompetas, forman una misma unidad. Las primeras 4 trompetas van a afectar la vida en la tierra, lo cual es un paralelismo con los 4 sellos que igualmente afectaron la vida aquí en la tierra. El quinto sello se enfoca en el cielo, ¿recuerda? Bueno, acá, la quinta trompeta, veremos a esa estrella que cae desde el cielo. De hoy en 8, si Dios lo permite, veremos con detalle de qué se trata esa estrella. Antes del sexto sello vimos un interludio en el capítulo 7. Los sellados, los 144,000 sellados. Aquel interludio entre los sellos. Bueno, aquí mismo, en las trompetas, veremos también un interludio en el capítulo 10, antes de llegar a la séptima trompeta. En la visión de los sellos, vimos cómo el enfoque se hacía hacia los redimidos, los sellados y su sufrimiento acá en la tierra. Las trompetas, lo que vamos a ver es que es un enfoque que va a cambiar ahora hacia los moradores de la tierra, ¿verdad? A los idólatras, aquellos que aborrecen a Dios, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Esta visión entonces es para ellos. Las trompetas, mis hermanos, son advertencias divinas hacia los hombres, son terribles ayes para los moradores de la tierra. Como dijo William Hendrickson, son las voces de advertencia de Dios para el mundo. Son advertencias. Por lo tanto, estos a la vez son actos de misericordia de Dios que quiere hablarle a un mundo sordo. Dios no es un Dios que va a pasar por alto el pecado como lo enseñan los testigos de Jehová. Ellos enseñan que no hay infierno porque Dios es amor, mas su Dios es un Dios alcahueta. Y eso es otra cosa. El Dios de la Biblia es un Dios de ira, es un Dios que no tomará por inocente al malvado. Entonces, mis hermanos, Dios está airado con el pecador y aún así le quiere advertir del juicio final y le envía advertencias como veremos a continuación. El primer entonces encabezado a la noche es: Dios envía juicios a la tierra para advertir al hombre del juicio final. Son advertencias. Dice entonces el verso 6, que es la cita de estudio donde quedamos hoy hace 8. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo, fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Si usted lo lee, ahorita estamos hablando de Éxodo, de Moisés. Bueno, vamos entonces un poquito más atrás. Vamos a Génesis capítulo 3 y versos 17 al 19. Ahí vemos por qué Dios va a hacer juicio sobre la tierra para hablarle y darle advertencias al ser humano. Dice Génesis capítulo 3 versos del 17 al 19. Este es Dios hablándole a Adán y a Eva. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por aquello
es importante recordar que por culpa del pecado del hombre en el Edén, la tierra está bajo maldición. Lamentablemente así es. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 8, versos 22 al 39. Romanos capítulo 8, versos 22 al 29. Lee así la palabra de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La nueva era de Dios, esa tierra nueva, cielo nuevo, es muy esperada por la creación. Mientras aguarda su llegada, la creación gime. Los juicios son como contracciones de la tierra, los cuales son cada vez más fuertes a la medida que la venida del Cordero de Dios se acerca. Tal como sucede con la mujer que va a dar a luz y tal como Cristo mismo lo predijo. Entre más se acerque la venida de Cristo, más juicios veremos. Porque recordemos, lo que está pasando, estos eventos que vamos a empezar a ver, son eventos que ocurren desde la primera venida de Cristo a su segunda venida. Y entre más cerca esté la venida de Cristo, más veremos eventos así. Es la creación gimiendo, teniendo dolores como de parto. En relación entonces con las trompetas, recordemos que hoy hace 8 dijimos que en el Antiguo Testamento las trompetas cumplían varios propósitos: llamar a la guerra, pedir ayuda, anunciar buenas noticias. Se usaban para coronar a un rey, anunciar noticias, pedir ayuda. Pero en el Nuevo Testamento vemos las trompetas en relación a la venida de Cristo. Entonces, estas trompetas entonces son advertencias antes de la trompeta final, el juicio final. Al leer entonces lo que caracteriza el primer toque de trompeta, nos recuerda lo que pasó en Egipto. Éxodo 9:23. Si usted va conmigo a Éxodo 9:23, dice la palabra de Dios así: Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos, granizo y cayó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Es parecido al evento allá en Egipto. Y recordemos cómo estaba el pueblo gimiendo por auxilio. Y Dios hizo que cayera juicio sobre Egipto. De la misma manera se va a manifestar el Señor. Ahora, esta es la séptima plaga. Si usted ve el verso 29, dice: tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mi mano al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Juicios como los descritos suenan en la tierra desde la primera venida de Cristo y sonarán hasta la segunda venida. Ahora, ¿acaso la tierra no es del Señor? La tierra es de Dios, Él hace lo que Él quiere con ella. Así como el verso 29 dice, la tierra es de Él. Ahora estos juicios no son caprichos de Dios, son justos. Y Él es el inicio de la aflicción para el pecador, si éste no se arrepiente. Dios está irado con el hombre por su corazón idólatra, el cual se inclina a adorar la creación antes que el Creador. Si seguimos indagando en Éxodo capítulo 9, versos del 15 al 17, notamos algo. Dice, porque si yo hubiera extendido mi mano, Éxodo 9, 15 al 17, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, note esto, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mí, pueblo, no dejándolo ir. Vemos como en la palabra de Dios, en las trompetas, el juicio alcanza la tercera parte de la tierra.
Su alcance, su magnitud es mayor. Pero vemos que no es total. Al igual como en los juicios de Egipto, Dios no exterminó a los egipcios y Dios pudo hacerlo. En estas trompetas Dios no extermina al hombre, que bien se lo tiene merecido. Su impacto solo alcanza la tercera parte de la tierra. Dios mostrando misericordia aún así con el hombre. La tercera parte es una frase que repetidamente nos vamos a topar en este capítulo 8. De hecho, Dios es misericordioso. El hombre merece su exterminio completo, mas Dios pone límites en cuanto al alcance del impacto de sus juicios. Los juicios en Egipto no eliminaron a los egipcios al punto de erradicarlos. De igual manera, los juicios de las trompetas no son totales, sino parciales, aunque el hombre se merece ser exterminado. Muy bien, hermanos, cierto no, hoy en día hay muertes por erupciones de volcanes, lo ha existido siempre. Hubo volcanes allá en Italia que exterminaron mucho pueblo. Volcanes, erupciones, muertes por terremotos, muertes por maremotos, incendios forestales, hombres que mueren de muchas formas, Dios usando sus trompetas, sonándolas, y así mismo la tierra gime, la tierra se manifiesta y son juicios de Dios hacia el hombre. Dios gritándole al hombre, deben arrepentirse, deben arrepentirse. Yo me acuerdo de una compañera de trabajo que me decía que ella le tenía horror a los terremotos y de verdad, un día tembló, estamos en el trabajo y ella estaba con un cliente hablando y dejó todo botado y salió corriendo. Y cuando eso pasa, muchas veces las personas caen en ansiedad, en pánico, y es que es un sentido de que no somos eternos y que en cualquier momento vamos a morir, lo que las personas ciertamente están pensando en cuestiones de segundos cuando hay una catástrofe o algo parecido. Es Dios hablándole a las personas, debes arrepentirte. Las personas temen a esas cosas porque andan apartados de Dios, andan en el camino contrario y no escuchan la advertencia de Dios que deben arrepentirse, que Dios es un Dios justo de ira y que les está hablando. Parecido a como Isaías en el capítulo 28 les hablaba al pueblo. Isaías capítulo 28 verso 2 dice, miren, uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violencias, aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. En el contexto de Isaías, está usando este simbolismo para que la audiencia comprendiera que estaban en un letargo espiritual. Ellos estaban mal espiritualmente, muy apartados de Dios, en su idolatría como siempre. Y les está hablando del juicio de Dios se acercaba. Los asirios vendrían a conquistar sus tierras. Estos juicios que Dios envía al morador de la tierra son para advertirles que deben arrepentirse de sus idolatrías. Y las escrituras no deben asustar al creyente, mis hermanos. Apocalipsis no es para asustarnos. Muchas personas no quieren estudiar o le temen al libro porque lamentablemente ven todo literal y les produce miedo, pero la escritura no fue dada a nosotros los creyentes para asustarnos, sino para prepararnos para la venida de Cristo, para prepararnos para la victoria final. Ahora, para el impío sí, todo esto debe producirle miedo y terror al impío, pero es para que procedan, para que deban arrepentirse, para que entiendan lo que Dios está hablando, mas el impío no entiende. Dios está gritando con estos juicios y el impío está sordo. Pero algún día se enfrentará al juicio final y vendrá el día de la ira, donde tendrá que estar sí o sí frente a un juez justo y airado. Y eso debe dar miedo y terror. La gente a veces dice, no me juzgues, solo Dios puede juzgar. El domingo hablaba con una persona y yo le tocaba ese tema y yo le decía, cuando las personas dicen eso, deberían tener terror de pensar de que Dios, 3 veces santo, los va a juzgar con rectitud. Debería darles miedo, pavor y terror. Es Dios quien está ejecutando estos juicios, porque la palabra dice, fue arrojado. Y está en voz pasiva, indicando que fue Dios quien lo hace.
Salmos 29, del 1 al 8. Salmos 29, del 1 al 8. Dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. ¿Sabe por qué Dios está airado? Porque el ser humano no le da gloria a Dios, sino que le da gloria a la creación, siendo este el robo más malvado que puede hacer el hombre, robarle gloria a Dios. Bueno, sigue diciendo el salmista en Salmos 29, el verso 2: tributen al Señor la gloria de vida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y el monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. Los juicios vienen de parte de Dios, porque de Dios es su creación, de Dios es la tierra, de Dios es la criatura. Él es soberano, Él está en su trono y Él hace lo que Él quiere. Y sus juicios son verdaderos, son justos. Y Él los ha mandado, los manda y los seguirá mandando hasta que venga el gran día del juicio final. El hombre natural está poniendo su confianza en su sustento natural. Vemos que esta primer trompeta afecta a la tierra. Todos estos juicios, de manera indirecta o indirecta, van a afectar la economía, la agricultura, las importaciones, las exportaciones. Se habrían afectados directos e indirectos, muertes, hambres, pestes. Es la misma paralelismo que vimos con los sellos, y el ser humano va a estar siendo afectado, pero el ser humano va a estar siendo sordo a los gritos que Dios les hace para que vengan arrepentidos a los pies de Cristo. El ser humano está sordo. La primera trompeta entonces impacta la tierra. La siguiente trompeta también vemos Dios advirtiendo al hombre, pero esta vez usando el mar. El segundo encabezado es: Dios envía juicios al mar para advertir al hombre del juicio final. Dice entonces el verso 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. La tercera parte de los barcos fue destruida. ¿Ve cómo se repite la tercera parte constantemente? Tercera parte. Es Dios diciendo que hay una gran, la magnitud es mayor a la de los sellos, pero está también diciendo, no es la totalidad. Aún así tengo misericordia en los juicios. Tengo misericordia porque Dios podría hacerlo total y desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Pero Dios está diciendo la tercera parte únicamente. Si vemos Éxodo, capítulo 7, 21, donde también veremos a Moisés actuando, dice: los peces, Éxodo 7, 21, los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Mis hermanos, así como el hombre es idólatra e idolatra lo que Dios ha creado, en este caso las aguas, los mares, el hombre también tiene sus dioses en relación a eso. Si estudiamos lo que acontecía alrededor del río Nilo en el tiempo de Moisés con los egipcios tenían dioses en relación al río Nilo. Tenían ídolos y los adoraban. El mismo río era un dios. Y tenían otros dioses en relación al Nilo. No vamos a entrar en detalle en eso, pero era una cultura totalmente pagana, idólatra, que adoraban la creación y no al creador. Dios estaba airado con ellos. Aparte que los egipcios también, ¿se acuerdan? El faraón ordena lanzar a los niños hebreos al río para que muriesen.
Bueno, mis hermanos, el ser humano no ha cambiado mucho. Allá en la India, los indios van al río a morir con la creencia de que morir en el Ganges hace posible finalizar el ciclo de la reencarnación y alcanzar el moksha, que es equivalente al nirvana de los budistas. Aparte que para todos sabemos, el río Ganges es un río de idolatría, es un río donde lanzan los muertos, eso es un río que está contaminado, podrido, está envenenado, causa de la idolatría de las personas. El hombre es adorador de lo que fue creado por su creador, y en lugar de adorar al creador, terminan adorando la creación. La montaña no es algo literal. Notemos ahí el símil de cómo una montaña, dice el texto, es una comparación. Entonces la montaña es simbólica. Dios nuevamente lo que está diciendo es que le está advirtiendo al hombre que se vuelva de los ídolos a él. Hermanos, también hay un dato importante, es que en los tiempos de los hermanos destinatarios, la actual Roma en ese entonces tenía una fuerza militar y comercial, donde mucha fuerza también en ese sentido era marítima. De hecho, en Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes. Bueno, la palabra comandantes habla de capitanes de barcos. Dice también los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nótese que aún los comandantes o capitanes son los que también iban a estar recibiendo juicios. La gente, cuando Dios lanza estos juicios, no hay forma de escaparse. Alguien podría decir, bueno, yo voy a irme al mar. Hay gente que compra sus yates, anda en cruceros. Hay mucho tráfico en el mar. De hecho, la mayor contaminación, dicen los ambientalistas, no son los automóviles y las fábricas en la tierra. La mayor parte de contaminación que afecta a la atmósfera es, de hecho, el transporte marítimo. Pero aún así, ahí los juicios de Dios les va a llegar. Les va a llegar, no habrá forma de esconderse cuando Dios lanza sus juicios. Esta es una advertencia más para que ellos se arrepientan de su idolatría. La primera trompeta fue sobre la tierra. Esta advertencia fue sobre aguas saladas, mas las aguas dulces no se escapan. Veamos entonces la siguiente trompeta que nos lleva al siguiente encabezado. Dios envía juicios a los ríos para advertir al hombre del juicio final. Dice entonces el verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Ahora vemos juicios, advertencias sobre las aguas dulces. Nuevamente Dios advirtiendo a los moradores de la tierra que se arrepientan al desatar juicios, los cuales son antes del juicio final. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija dejarán viva. ¿Recuerdan? Aparte que el Nilo era un culto, un lugar de culto idolátrico para los egipcios. Razones, aparte de que el culto idolátrico del río y sus dioses en relación con por las cuales Dios les trajo juicio. O sea, el culto, los egipcios hacían culto al río, y una de las razones por la idolatría de ellos, que Dios envió juicios en relación con el río, era también que ellos habían lanzado niños, como ya lo dije anteriormente. Entonces, cuando Dios convirtió las aguas en sangre, era como Dios diciéndole a los egipcios, ustedes quieren sangre, que están matando niños, ok, beban sangre entonces, y convierte las aguas en sangre.
En el tiempo de los destinatarios, la cultura romana no estaba tan lejos de eso. Recordemos que era algo cultural, que los romanos mataban a sus niños. Eran recién nacidos. Se han encontrado cartas históricas de un padre diciéndole a la madre, cuando nazca, si es niño, déjalo vivir. Si es niña, mátala o tírala al basurero. De hecho, los cristianos muchas veces caminaban cerca de los basureros para ver si encontraban niños y ellos mismos los recogían, les salvaban la vida, los adoptaban. Entonces es justo por parte de Dios que Dios envíe juicios a la tierra y estos impacten incluso la agua potable de los moradores de la tierra. De hecho, hoy en día la industria del aborto es muy prolífera. El año pasado hubieron más de 100 millones de muertes a nivel mundial o a nivel global y 42 millones fueron niños abortados. Niños abortados en el vientre materno, donde se supone debe ser el lugar más seguro para un niño, el vientre de su madre. ¿Cómo no Dios va a estar airado y van a estar enviando sus juicios? De hecho, cada vez que una nación aprueba cuestiones del aborto, no es de extrañarse que se vienen terremotos, que se vienen problemas, que Dios le da a los habitantes de ese pueblo gobernantes impíos para que vengan y les suban el peso al costo de la vida y la vida sea cada vez más cara. Todo eso son juicios de Dios a pueblos paganos, pueblos que no temen de Dios, pueblos que no hacen nada para evitar ese tipo de cosas que son naturalmente malas, porque no hay que ser un teólogo para saber que eso es malo, eso es abominable. El aborto es algo abominable y Dios está airado con el ser humano y es justo sus juicios. Cada vez que una nación va en pos de este paganismo tan oscuro, no es de extrañar que en esa nación reciba juicios de Dios y más juicios de Dios. Juan nos da el nombre de esa estrella. Dice, el nombre de la estrella es Ajenjo, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. El ajenjo es una planta que no es venenosa, pero sí hace que el agua a la cual ella toque se convierta en agua no potable, ¿verdad? Si usted busca en un diccionario bíblico, podría encontrar algo como lo que voy a leer. La referencia bíblica a la planta son metáforas de la amargura y la tristeza que evoca desafortunadas circunstancias, incluyendo la advertencia en contra de una relación ilícita con una mujer sin principios. Eso usted lo puede leer en Proverbios 5:4. También dice la amargura del juicio de Dios sobre el pecado. Jeremías 9:15. Juicio, subyugación y desamparo. Lamentaciones 3:15 y 19. Dice, y la injusticia. Mis hermanos, la idolatría conlleva muchas consecuencias y también esas consecuencias son amargas para las personas. Y cuando hablamos entonces de amargura, nos estamos enfocando en sentimientos, en emociones, en cuestiones psíquicas. Esos toques de trompeta, ese toque de trompeta va a llegar a impactar también la parte emocional de las personas. No es de extrañarse, mis hermanos, que hoy en día una de las mayores causas de muerte a nivel mundial a raíz de la depresión es el suicidio. La depresión es ahorita una pandemia, pero nadie habla de eso, a nadie le importa, porque ese es el ser humano. Pero hoy muchas personas, cada vez más personas caen en depresión. Hoy muchas personas están desarrollando trastornos de personalidad, están desarrollando la parte bipolar, esa enfermedad que le llaman bipolar, alguien bipolar, trastornos de la personalidad. De hecho, es triste, mis hermanos, pero según los manuales de psicología, ¿verdad? El homosexualismo era considerado un trastorno de la personalidad, era algo mental, pero por cuestiones políticas
Nada más que políticas alejadas de la ciencia. Han quitado eso de los manuales de psicología. Hoy en día, según los últimos manuales de psicología, el homosexualismo no es una enfermedad. Pero por ahí se contradicen cuando se meten con enfermedades psíquicas. Pero lo es, o sea, no podemos tapar el sol como un dedo. Entonces, mis hermanos, la idolatría conlleva a esos pecados y a esos problemas de emoción de las personas que hoy más y más está abundando. El idólatra está cada vez con trastornos de ansiedad, de pánico y todo esto, que al final de cuentas terminan en cuidados intensivos, por algo que no realmente es eso, sino más bien producto de su pecado y su idolatría, porque se ha tragado el miedo y un montón de un juego psíquico y social en que la élite está llevando a un montón de población para controlarla al final de cuentas. Hemos visto cómo Dios ha usado la tierra, el mar, los ríos para advertirle al ser humano, para que se arrepientan. Ahora Dios procede a hablarle al ser humano y usando el cielo. ¿Ve cómo estos paralelismos a los primeros sellos, mis hermanos? Impactan la tierra. Bueno, las primeras trompetas impactan también la tierra, pero estamos viendo ahora más intensidad. Es la misma historia contada desde otra óptica. Dice entonces el verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos oscureciera, el día no resplandeciera de su tercera parte y asimismo en la noche. Ve cómo la tercera parte se repite una vez y otra, una vez y otra. Es Dios diciendo, todos merecen el exterminio total, pero yo voy a tener misericordia y solo estos juicios impactarán la tercera parte. Solo afectará directamente la tercera parte. Obviamente la otra parte queda también recibiendo impacto, pero es específica la tercera parte. Dios diciendo, aún no es el juicio final. Este no es el juicio final. El juicio final vendrá después. Por ahora solo la tercera parte. Si leemos Éxodo capítulo 10, versos 21 al 22. Éxodo capítulo 10, versos 21 al 22. Leemos sobre esta plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Vean el espesor de esas tinieblas. Dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero, bendito los peros en la Biblia, todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Y quiero que tenga eso presente, todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Con esta plaga, nuevamente, los juicios impactaron a los impíos, a los idólatras, pero el pueblo de Dios fue guardado. Lo que vimos en el interludio del capítulo 7, los sellados iban a tener una protección por parte del Señor. Por eso el Apocalipsis no es para asustar al creyente, es para prepararlo, pero sí es para advertirle al impío que debe arrepentirse porque vendrá el juicio final y deberá enfrentarse a un Dios airado y a la ira del Cordero. Entonces, mis hermanos, así como la historia de las plagas fue real, y esta plaga en particular no fue un simple eclipse, ya que todo oscurece, cuando un eclipse se da, aún así hay luz. Esa plaga no fue un eclipse. Entonces, mis hermanos, ¿será posible espiritualizar esta trompeta? Veamos algunos textos, mis hermanos, porque dice, por ejemplo, Efesios 4:18. Efesios 4:18. También vamos a leer Romanos 1:21 y Romanos 1 del 26 al 32. Dice Efesios 4:18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El impío es igual que aquel egipcio, idólatra. Y su idolatría lleva a que su corazón cada vez más y más se endurezca. No solamente eso, ahorita lo vamos a ver. Romanos 1:21.
Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que esta trompeta hace es cumplir con el deseo de los idólatras, de los moradores de la tierra, de los que aborrecen a Dios, de los que aborrecen al Hijo de Dios, de los que aborrecen la palabra de Dios y los que aborrecen al pueblo de Dios. Dios es luz. La palabra de Dios es lámpara a mi camino, lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y ellos, los seres humanos, aborrecen la luz. De manera que entonces su entendimiento es más oscuro que las más densas tinieblas. Romanos 1, del 26 al 32 dice: por esta razón Dios los entregó. Ven acá, o sea, el ser humano no quiere a Dios, aborrece a Dios. Esos son los moradores de la tierra, aman sus ídolos. Entonces Dios está diciendo, ok, aman a sus ídolos, bueno, yo me voy a apartar de ustedes. Yo que soy luz, voy a apartarme cada vez más de ustedes. Y si la luz se aparta, las tinieblas se hacen más densas. Entonces dice, por esa razón Dios les entregó a pasiones desagradables o degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también los que dan aprobación a los que las practican. El impío, mis hermanos, está en tinieblas, mas el cristiano está en luz, así como la plaga de Egipto. El pueblo de Egipto tenía densas tinieblas, pero en la casa del pueblo de Dios había luz. Por eso, mis hermanos, un hogar cristiano verdadero, mis hermanos, tiene la luz abierta en su palabra y no la deja olvidada el domingo en el lugar de culto, no la deja olvidada en el carro y nunca más se acuerda de ella. Los cristianos tenemos la palabra de Dios abierta, y si por nosotros fuera, nos deleitaríamos en ella las 24 horas del día. Si por nosotros fuera, haríamos un calendario donde tuviéramos los 6 días de la semana serían día del Señor y un día para trabajar. Eso sería formidable. Obviamente no podemos hacer eso, pero lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Para el impío no, el impío aborrece la Biblia. Si se acerca a ella es para manipular a otros, para aprovecharse de la ignorancia de otros. Y por eso Dios entonces les dice, ustedes me aborrecen mi palabra, a mi hijo y a mi pueblo, entonces me voy a alejar. Dice primera de Juan 1:5, Dios es luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Entonces cuando Dios se aparta de las personas, Él que es luz, las personas quedan en tinieblas y cada vez esa tiniebla es más densa y más densa, de manera que se extravían a tal punto de cometer todos los actos vergonzosos que leímos ahí. Y hoy en día cada vez son más visibles debido a las redes sociales lo vergonzoso que cae el ser humano.
en la vergüenza que está. No hay que ni hablar de la política, porque es una vergüenza lo que está pasando, no solamente en Costa Rica, el mundo entero. Nunca antes en la historia el mundo entero había estado tan engañado y en tantas tinieblas como ahorita. ¿Por qué? Por la razón del pecado. Porque la sana doctrina es rara encontrarla. Pero gloria a Dios por las redes sociales y por lo que Dios está haciendo. Porque muchos de nosotros, al escuchar buena palabra, vinimos a la sana doctrina. Ahora, mis hermanos, en cuanto a esta trompeta, el hermano William Hendrickson comenta lo siguiente. Él dice: es mejor decir que estamos frente a un enigma que solo se puede interpretar y entender como señal del juicio divino sobre el mundo que vive en pecado. Es lo que él dice de esta trompeta en resumen. Dice: el simbolismo de los periodos de oscuridad tiene como fin conducir al arrepentimiento de las personas y a que declaren su fe en Dios. Estas señales en la naturaleza, por tanto, son expresiones de la gracia y misericordia de Dios con las que muestra la venida del día del Señor. Eso comenta el hermano acerca de esa trompeta y las trompetas. ¿Cierto o no, mi hermano? Sea esta interpretación válida o no, lo cierto es que Dios está airado y sus juicios vienen contra los moradores de la tierra y ellos deben arrepentirse y venir a Cristo. Dice el verso 13: entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Mis hermanos, la palabra águila en griego es aetos. Nosotros usamos la Biblia de las Américas. Nos parece que es más comprensible, y también cuando la Biblia de las Américas sale a la luz, para accesible a los cristianos, esta Biblia de las Américas tiene muchas versiones, las cuales ella toma en cuenta muchos manuscritos. La Reina Valera cuando salió solo tenía en cuenta 3 manuscritos. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia de las Américas no dice águila, ella dice ángel. La Biblia de las Américas dice: oí volar un ángel. Mas la palabra griega aetos quiere decir águila. Pero es importante, mis hermanos, comparar. Nosotros valoramos la Reina Valera y valoramos la versión de las Américas. Las dos nos parecen muy buenas para el estudio bíblico. Son versiones literales que tratan de ir al texto y darle al lector lo que el texto dice. De hecho, si nosotros, por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 24, verso 28, dice en la Biblia de las Américas: donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero resulta que la palabra buitres es aetos. O sea, la traducción correcta no es buitres, sino águilas. La Reina de la Valera traduce águilas. Entonces la Biblia de las Américas, la Reina de la Valera en ese verso está más apegada al original. Por eso es importante comparar versiones y tener las dos presentes, no casarse con ninguna. Pero es bueno el estudio. Entonces la versión de las Américas en este verso tiene razón. Era un águila lo que volaba, simbólicamente, ¿verdad? El águila en el Nuevo Testamento está relacionada con el juicio y vuela alto por el cielo para ser vista y escuchada por los moradores de la tierra. Simbólicamente hablando, o sea, los cuales hemos dicho son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios, aborrecen al pueblo de Dios. Entonces, lo que el águila está diciendo a los moradores de la tierra es que deben arrepentirse. Eso es lo que él grita: arrepiéntanse antes de que la puerta de salvación se cierre, así como se cerró en el día del juicio en la generación de Noé. La puerta se cerró y ya no había salvación para nadie, se cerró, ya no tuvieron la oportunidad. Noé les predicó por años
Noé, pregonero de justicia, y no quisieron escuchar, la puerta se cierra, ya no entra nadie. Mis hermanos, estos son juicios para el impío, para los moradores de la tierra. Es un paralelismo con los sellos, es una forma de Juan decirnos lo mismo, pero nos está dando más detalles, más intensidad. En los primeros sellos se enfocó en el creyente, ahora se está enfocando en los moradores de la tierra, quien debe arrepentirse. Mis hermanos, ¿sabe cuál debe ser el llamado de la iglesia cuando salimos a proclamar el evangelio a otros? No es ven a Cristo, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No es eso, que es el falso evangelio. Ven a Cristo porque Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir tu trabajo. No tienes trabajo, ven que Dios te va a dar trabajo. Estás enfermo, ven y oramos, y aquí está el que tiene el don de sanidad, y venga y ven que todo va a prosperar y Dios va a restaurar tu matrimonio. Mentira. Lo que la iglesia debe decirle al no creyente es: arrepiéntase, porque Dios es un Dios 3 veces santo, y su mayor problema no es el infierno, no es la condenación eterna. Su problema principal es Dios, porque Dios está airado con usted, porque usted le da la espalda, porque usted vive adorando ídolos, porque usted roba, miente, es un idólatra, un fornicario. Deshonra a los papás y nunca le ha interesado Dios, su creador, y algún día te vas a topar con tu creador y le vas a dar cuentas a él, y ese día será el día más horrible de tu vida. Ven a Cristo, porque en él hay salvación, él es arrepentimiento. Dios proveyó a Cristo como solución para ti, la solución al problema que es la ira de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él es el único camino al cielo. Él es la verdad, el camino, la vida. Solo Él es la puerta a la salvación. Ninguna religión salva. Usted idólatra, ninguna religión salva. Tu religión no salva. Algunos piensan que la Iglesia Bautista Reformada salva. Si piensa así, mentira. La Iglesia Bautista Reformada no salva. El que salva es Cristo. Muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero Dios les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. No es una religión, es Cristo el que salva. Solo Él es el camino, y el impío debe escuchar los juicios de Dios, que desde que vino Cristo hasta que venga Cristo seguirán Dios mandándolos. Es Dios hablándole al mundo, pero el mundo seguirá sordo. Por eso, si alguien escucha este mensaje y no ha nacido de nuevo, no está en Cristo, y ha sentido más bien miedo al escuchar esos toques de trompeta, y no tienes paz en tu corazón, usted ha escuchado sus juicios. Yo tengo paz, no me asusta. Yo veo aquí justicia divina. Veo aquí, hermanos, una misericordia de Dios hacia mí, porque yo merezco ser recipiente de la ira de Dios, y por la pura misericordia de Dios, más bien he sido un recipiente de su amor. Inmerecidamente Dios ha derramado su amor en mí. Yo merezco todos esos juicios. Yo era un aborrecedor de Dios, del Hijo de Dios, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios también. Pero Dios ha tenido misericordia. Ay de aquel que desprecie y pisotee a Cristo, porque la ira de Dios viene y viene pronto. Por eso, si usted más bien siente miedo cuando lee estas palabras, examínese, porque debe sentir paz, debe sentir tranquilidad, porque esto no es para nosotros. La ira que usted y yo merecíamos fue llevada a la cruz. Cristo murió en lugar nuestro para recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos. Yo tengo paz. Si usted no la tiene, hable con Dios. Pídale a Dios verdadera fe salvífica, verdadero arrepentimiento genuino. Y si ya eres hijo de Dios, démosle gracias a Dios, que nuestro corazón se llene de gozo y de agradecimiento, porque merecemos también, junto con los moradores de la tierra, estos juicios.
Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por Cristo, quien nos da por misericordia una salvación que no merecemos. Vamos entonces, mis hermanos, a orar. De hoy en 8, si Dios lo permite, veremos el capítulo 9 y estas tremendas trompetas que faltan. Vamos a orar. Mi Dios y Padre Santo, tú eres bueno y eterno, 3 veces santo, tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación, de todo loor. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Tuyo es el reino, Señor. Tú reinas, tú estás en el trono, tú estás en control. En todo evento que pasa en el mundo, toda catástrofe, Señor, estos dolores de parto de la creación que constantemente vamos a ir viendo cada vez más y más. Cada vez vamos a ir viendo más rumores de guerra, más hambres, pestes, Señor. Todo esto lo vamos a ir viendo cada vez más y más conforme la venida de Cristo se acerca. Pero mi Dios, gracias porque en nuestro corazón hay paz, porque tú has prometido, Señor, que todas las cosas nos van a ayudar a bien a nosotros, los que estemos acá, en estos eventos que continuamente se repiten hasta que venga el día de la trompeta final. Padre, gracias, porque hemos sido recipientes de tu gracia, de tu amor, y no recipientes de tu ira, porque bien lo merecíamos, bien merecemos tu ira. Pero por pura gracia, por gracia sola, nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento. Por pura gracia caminamos la vida cristiana y por pura gracia perseveramos y por pura gracia alcanzaremos la salvación. La vida cristiana de principio a fin es por gracia sola. Mi Dios, ¿cómo no agradecerle a usted? ¿Cómo no, Señor, abrir tu palabra que es, Señor, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino? Debe estar iluminando los corazones, las familias cristianas. Tu palabra debe ser abierta en cada hogar cristiano. Ayuda a la iglesia, Señor Dios, la iglesia de Cristo, a ser una iglesia, Señor, que dé luz en el hogar primeramente y después afuera. Cada padre de familia debemos, Señor Dios, abrir las Biblias en casa, tener cultos en casa y celebrar juntos cada domingo como congregación, en esa santa convocatoria. Mi Dios, ayúdanos a llevar el evangelio a los perdidos y a no engañarles con mentiras y hablarles en amor y decirles que el problema de ellos es Dios quien está airado con ellos. Están en problemas, Señor. El mundo entero está en grave peligro. Y es nuestra tarea decírselos. Ayúdanos, Señor, a expresarles con amor también que hay buenas noticias y Cristo son las buenas noticias. No nuestras obras, no una religión, sino Cristo. Solo Cristo puede salvar. La salvación es tuya, oh Dios. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos, Señor, a terminar este libro que no es fácil de estudiar, que, Señor, es difícil, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu palabra misma, podemos tener luz y encontrar aplicaciones para nuestra vida. Bendice a la iglesia nuevamente, bendice al pastor, bendice al hermano Ricardo, bendice a todos los que de una u otra forma nos edifican y guárdanos. Edifícales más para que puedan edificarnos más también a nosotros. Señor, seguimos orando por los hermanos de Alajuela. Señor, hay necesidad. Señor, los obreros son pocos. Clamamos a ti, el Señor, para que envíe obreros a la mies. Oramos por los hermanos de Estados Unidos. También necesitan de obreros. Claman por obreros. Que seas tú enviando obreros, no el hombre, tú, Señor. Y provee, tú amas tu grey, provee pastores que te teman para que puedan alimentar tu grey. Oramos, Señor, para que tu reino venga. Ven, oh Dios, con tu reino. Sabemos que reinas,
estás reinando, pero oramos para ver tu reino, Señor, y oramos para que nos libres del mal, líbranos de los demonios de Satanás, que es un tema que vamos a ver de hoy en 8 con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por la bendición que nos das de estudiar su palabra y de estudiar este libro, Señor, que por generaciones las iglesias lo tienen abandonado, no meditan en él, y muchas iglesias se pierden la bendición de conocer las riquezas que hay en este hermoso libro, cómo nos fortalece, cómo nos edifica, cómo nos transforma. Es tremenda bendición y yo te doy gracias porque, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, yo no soy el mismo desde que empecé a predicar el Apocalipsis. Continúa transformándome, que sigo siendo un pecador necesitado de ti, Señor. Ayúdanos a amarte y a valorar cada palabra de tu Biblia, de las Sagradas Escrituras. Bendice a la iglesia y que podamos vernos el domingo. Líbranos de enfermedades que nos eviten congregarnos. Líbranos, Señor Dios, de aquellas cosas, Señor. Libra a este país de restricciones absurdas, de restricciones vehiculares absurdas. Provee un gobierno sensato, un gobierno, Señor, que se deje de no manipule más con las redes sociales, no manipule más con noticieros, Señor, mentirosos. Trae justicia, Señor, ante la desinformación que promueven los medios populares de Costa Rica, que son pagados por la élite, por el nuevo orden mundial. Oramos para que pongas presidentes, gentes con temor a ti. ¿Y por qué no, Señor? Hay gente impía. ¿Por qué no podría ser alguno de tus elegidos y convertirse estando en el poder? Oramos por la conversión de ellos, para que ellos, Señor, escuchen el Evangelio. Darles fe, concede arrepentimiento, concede temor. Señor, sabemos que el ser humano merece que tú te apartes de él y esa gracia general se aparte. Pero ten misericordia a Costa Rica, Señor. No apartes, Señor, esa gracia general. No permitas que Costa Rica se siga depravando y perdiendo tanto. Y ayúdanos como iglesia a ser luz en medio de tantas tinieblas. Ten misericordia a nuestros hijos. Sálvales. Y ayúdanos, Señor, como padres, a enseñarles a ellos tu palabra y a modelarles a ellos tu palabra. Señor, ellos no nos van a hacer caso muchas veces a lo que decimos, pero estamos, Señor Dios, dándoles un ejemplo y eso es lo que mayormente va a impactar sus vidas. Ten misericordia a nosotros y ayúdanos a darle a ellos el mejor ejemplo, Señor, para la edificación de sus vidas. Sálvales, Señor, y permítenos como padres ser instrumentos suyos para que una generación mejor que esta se levante, porque ellos son el futuro, si es tu voluntad, de la iglesia. Padre, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Esas palabras nos preparan para las tribulaciones, lo que nos venga, pero gracias porque en ella encontramos preciosas promesas. Guárdanos en el perfecto amor y ayúdanos, danos luz en tu palabra para tomar decisiones, para aconsejar en amor. Por favor, te lo pedimos, Señor, en ese nombre hermoso que como vimos hoy hace 8, por el nombre de Jesús, por ese nombre precioso, amado nombre que nos dio salvación, por ese nombre también las oraciones llegan al trono de tu gracia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. De hoy en 8 vamos a continuar con el capítulo 9.